que estuvo en nuestra ciudad hace unos días nada más, y está en línea para conversar. En principio íbamos a conversar de una actividad que están organizando, pero me parece que también es interesante conversar con ella un poquito, arrancar compartiendo sus impresiones de este proyecto de presupuesto presentado ayer. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, la saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto gusto siempre en contactar con ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien acá, tratando un poco también de compartir las distintas impresiones a partir de lo que fue la presentación ayer del proyecto de presupuesto. Desde su lugar, desde la asociación, ¿cómo vieron particularmente el capítulo que habla de la salud? Sí, todavía no hemos tenido tiempo de discutirlo a fondo. Algunas cuestiones, bueno, él claramente expresó un aumento del gasto en salud en 17% por encima de la inflación proyectada, también en algo que no es vinculado estrictamente a salud, pero que nos toca muy de cerca, que tiene que ver con las pensiones por discapacidad, que también refirió a un aumento del 5% para cada quien, como para dar algunos puntos, y después algo que también tiene que ver con que el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones. Algunas cuestiones vinculadas a esta es cómo lo va a hacer, de qué manera, en qué contexto, destinados a qué. Porque hay cifras muy claras y hay información muy clara de algunas cuestiones que están muy desatendidas. Por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, para el presupuesto para transmisibles. Y algo que además también es importante considerar es que esta gestión ha destruido mucho de la capacidad, que ya tenía muchos defectos y muchos problemas, pero de la capacidad operatoria y la capacidad de gestión del Ministerio de Salud de la Nación. Hay una forma que este gobierno lo implementó, sobre todo el primer año, y que no es un invento de este gobierno, sino que lo implementó Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que tiene que ver con una operacionalización. O sea, yo digo que voy a hacer esto, pero todos mis procesos se enlentecen, qué sé yo, por ejemplo, las primeras dos convocatorias abiertas para anticoncepción se declararon desiertas. Entonces hay toda una cuestión en términos de compra, en términos de licitaciones, de convocatorias, etcétera, etcétera, que bueno, que eso, puede ser engañoso, no lo sé, pero a mí me genera una cierta incertidumbre. Alejandra, pensaba también un poco, hilando acá con este congreso que están organizando, en las políticas públicas en términos también bien generales que fueron atacadas por la gestión de Milei, pasando no solamente por el Ministerio específicamente de Salud, pero bueno, qué sé yo, el Ministerio de Mujeres también con las políticas públicas que ahí habían, el caso de Lenia, este programa que en Misiones es muy sensible y lo charlábamos también la otra vez acá, es decir que hay un ataque muy generalizado que con el 17% que anuncia está muy lejos de repararse. Básicamente porque, yo siempre digo que hacer política es asignar recursos. Ese es el primer punto. Pareciera que acá pasa. Pero tiene que haber una posibilidad de que esos recursos se gestionen. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vos diste del plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, del cual yo fui parte de la coordinación técnica, se desarmó. Entonces, las provincias tomaron, y algunas como Misiones, además, donde está Norma Miño, que era la referente, y sigue siendo la referente de salud sexual y reproductiva, con una capacidad increíble de sostener y de gestionar, pero bueno, los equipos que se habían armado, esos se desarmaron. Entonces,
ahí hay toda una cuestión operatoria en términos de, porque uno cuando lo piensa en escala individual o familiar o más chica dice, bueno, está bien, entonces ahora voy y compro remedios porque ahora tengo dinero. En el Estado no es así. En el Estado se necesita lo que nosotros llamamos la tecnoburocracia, o sea, una burocracia administrativa que sea capaz de gestionar eso y gestionarlo eficientemente. Claro. Yo coincido en muchas de las cosas, y tómenlo con pinzas, en muchas de las cosas que dice Milei en términos de las incapacidades de gestión de nuestros gobiernos y nuestros estados. Es verdad, pero lo que él hizo es romperlas más aún. Claro, y ahí quería llegar a ese punto que está justo para la pregunta que quería hacerle. Usted que ha estado en gestión durante tanto tiempo, que ha estado viendo, siguiendo y promoviendo muchas de estas políticas públicas, el desguace total o violento de estas políticas públicas nos genera después la pregunta sobre el proceso de reconstrucción, ¿no? Como esto de las oleadas, viene, se lleva todo, se retira, deja el desastre y reconstruir nos lleva un tiempo tan largo. Pero es que además hay algunas cuestiones que son intangibles. Él habla en un momento del capital humano, que además no es inocente que hable de capital humano. Es una categoría ideológica, bien claro. Claro, pero además, más allá de eso, suponiendo que lo usemos, pero más allá de eso, que se refiere exactamente a eso, da la idea de que yo, por ejemplo, yo tengo, no sé, tanta inversión en tal lugar, tanta en tanta, ahí bajó, entonces la corro. Con las personas no pasa eso. No. Entonces, ¿qué pasa? Uno va después a los estados, a los ministerios, a las instituciones del Estado y se encuentra con gente que ya pasó esto más de una vez, porque no es o sea, esta vez fue de una crueldad extrema, pero no es la primera vez que pasa. Entonces, esta gente se termina quemando. Claro. Entonces, la gente más capaz, con más posibilidades de recupero, se va. Esto es lo que pasa también. Digo, y a mí no me vuelven a agarrar. Digo, hay algo que tampoco dijo, que además me imagino que va a ser una pregunta de ustedes, es algo que ustedes deben haber estado hablando muchísimo, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Sí, recién. Bueno, pero la ciencia y la tecnología va unida estrictamente a la salud, porque, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación estaba Salud Investiga, que lo que hacía era financiar líneas ante personas que se presentaban, convocatorias abiertas, no era que ellos definían qué líneas, definían los principios, decían, bueno, ¿qué necesitamos ahora? Prepararnos para otra pandemia. Bueno, a ver, en todo el país, ¿quiénes están investigando? Hagan sus propuestas y vamos a elegir las mejores. Eso es, digo, y además había una red de investigadores, y había investigaciones muy vinculadas a lo que se llama la investigación translacional, que es de esto que aprendemos, además lo llevamos rápidamente a la práctica y a la gestión. Y esto no es que hoy, empiezo por arriba, porque además, qué sé yo ahora puse un kiosco, por decir algo, me va bien y bueno, yo no vuelvo, ¿viste? Claro. Alejandra, y en este contexto se da este segundo Congreso Internacional. Cuéntenos un poco de qué se trata y cuáles son un poco las expectativas que hay. Bueno, en la Asociación Argentina de Salud Pública confiamos plenamente en que todo tiene solución. Primer punto. No somos, tampoco somos ingenuos, pero confiamos en que hay mucho que se puede hacer. Hace 2 años hicimos el primer congreso, que hubo más de 2.500 personas circulando todos los días por el congreso. Fue una fiesta real, increíble, y esto nos motivó en el escenario horrible que estamos viviendo, hacer nuestro segundo congreso. Ahí va a ser 25 y 26 de septiembre, o sea, la semana que viene, jueves y viernes. Van a haber más de 200 personas referentes de toda Latinoamérica y de Argentina, de distintas extracciones políticas, mira, por supuesto, todo el mundo que tenga perspectiva de derecho y de géneros, ahí no transamos, pero queremos la pluralidad. De hecho, una de las mesas de apertura va a estar presidida por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que son políticamente opuestos, pero que son personas muy capacitadas técnicamente y muy democráticas, y se van a sentar a conversar. Tenemos varias mesas de ministros y ministras, tenemos varias mesas de diputados y diputadas, investigadores, referentes de organizaciones sociales, personas que están en la gestión, y además se abrió
una convocatoria para que investigadoras, investigadores y también trabajadores y trabajadoras cuenten sus experiencias y se han presentado, no sé, 300 trabajos. Hermoso. Hermoso. Alejandra, seguramente vamos a volver a conversar un poco también para seguir profundizando desde esta perspectiva que usted plantea, ¿no? La perspectiva de la salud como un derecho, que pareciera que en esta coyuntura hay que hasta explicarlo, digamos, ¿no? Y con esto que usted planteaba, perspectiva de derechos y de géneros también, de ¿no? género. Sí, que es más que interesante. Así que mil gracias. Sí. Pero una cosa muy cortita, porque hablando de esto, muy cortita, va a haber un espacio, hicimos también el archivo del derecho a la salud, que es un archivo fotográfico de todas las cosas que se están haciendo. Recibimos más de 350 fotos, de esas seleccionamos 150 y va a haber un espacio inmersivo de fotografía. Digo, hay mucho, estamos en un momento muy difícil, pero hay mucho que se está haciendo y después de haber estado en Misiones, doy fe de que eso es así, sin ninguna duda. ¿Hay gente de Misiones que va a participar? Sí, están tratando de organizarse, porque bueno, tampoco es tan fácil, pero sí, hay un grupo de gente, ustedes tienen gente súper potente, de una enorme fuerza y capacidad de gestión y organización, la verdad que es muy hermoso, yo la pasé, volví muy, muy llena de energía de Misiones y muy contenta. Sí, hay un grupo de gente de Misiones que se está organizando para venir y acompañar. Genial, muchas gracias, doctora, Alejandra. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego. Pronto. La doctora Alejandra Sánchez Cabezas, ella preside la Asociación Argentina de Salud Pública, que estuvo la semana antepasada acá en Posadas también. ¿Sabes cómo dicen los gaullos? ¿Cómo dicen? Baita de congreso, que es qué congreso. Así que bueno, el congreso del que está hablando, 25 y 26 de septiembre. En la sede de la UCA. Exactamente. Y un datito ahí de color, probablemente esté participando, porque la asociación tiene como instancias así tipo de concursos, y hay uno cuyos resultados se conoció en el mes de julio, que era a la mejor tesis de doctorado en salud pública 2025. Y en segundo lugar quedó el doctor Sergio Gabriel Viudes, que es psicólogo de base, que es un trabajador del Ministerio de Salud Pública de la provincia desde hace muchos años, y su tesis se llama Gobernanza y Organización de Servicios de Salud para la Atención y Cuidado de Personas con Enfermedades No Transmisibles, estudio de casos múltiples en el primer nivel de atención del subsector público en Posadas, que fue parte del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de nuestra universidad, y obtuvo el segundo lugar. Así que seguramente capaz esté en este encuentro también. 16:55. Como cualquiera se acostó a dormir, sin sospechar lo que le iba a ocurrir. La luna entre las nubes se sentó, tal vez para observar. Cerró los ojos, pero así notó que comenzaron ambos a temblar. Salieron alas de sus párpados, como en un sueño atroz. En mariposas ya se fueron párpados por la ventana, huyeron de él. Pasó la noche sin poder dormir, porque sus ojos no podía cerrar. Cuando decide que saldrá a cazar, cuando amanezca. Con medio mundo y una jaula fue por todo el pueblo preguntándose por qué sentía en el pecho un hueco inexplicable.
nuestro amigo buscó y buscó, pero sus párpados no aparecían. Y cuando a punto estaba de abandonar su búsqueda, vio a lo lejos a una muchacha en un jardín. Ella lo miró como nadie lo había mirado